Perfecto. Listo. Entonces, pues nada, siguiendo entonces con el cálculo que habíamos hecho en la clase anterior, aquí tenemos entonces la función ADR que habíamos encontrado que era esta. Y además también habíamos encontrado justamente el término de masa correspondiente a la variable del radio, ¿cierto? En este caso dentro de la estrella que estamos trabajando. Ahora nuestra pregunta era justamente calcular pues cuánto era la derivada de esto, ¿sí? Si realizaron el cálculo, pues al resultado que tuvieron que haber llegado era algo de la siguiente forma. Entonces tenía la estructura más o menos de la siguiente forma. Entonces de la prima de R iba a comportarse de la siguiente manera. Iba a tener factor menos 1 menos 2 veces GMR sobre R. Y todo esto le va a la menos 2. Y todo esto multiplicado por un factor que va de 2G m de r sobre r cuadrado menos 2 veces g. Y aquí teníamos entonces el valor prima de nuestra función de masa, ¿cierto? Sobre el radio, en este caso sin derivar. ¿Listo? De igual forma lo podemos ver ahí fácilmente que es bastante visible la estructura que tiene que tener, haciendo la derivada externa que sería justamente este elemento de acá y la derivada interna que correspondería a los dos elementos de este cociente, ¿no? Que serían estos de acá. Entonces, pues ya aquí tendríamos lo que sería nuestra función a' de r, ¿listo? Y pues a partir de ella entonces lo que podríamos hacer sería ya como tal utilizar entonces el tensor de Ricci r teta teta que teníamos por aquí en este lado. Entonces fíjense que si tomamos la función r teta teta, me relaciona particularmente la función b' sobre r sobre b, que esta función nosotros ya la teníamos calculada justamente del día de ayer, si no estoy mal, la calculamos por acá. Entonces aquí ya tenemos correspondientemente la función b' sobre b, y lo que nos faltaría, o lo que nos faltaba anteriormente, era justamente encontrar el término a' sobre a, ¿listo? Pero pues ya el término a' y tanto a ya lo tenemos, o sea que podríamos utilizarlo en esta estructura que es mucho más simple que el tensor de Ricci r sub rr y r sub tt, ¿listo? Entonces pues nada, vamos a utilizar esa misma estructura, ¿vale? Entonces vamos a colocarlo por aquí abajito. Y entonces, pues nada, vamos entonces a tomar nuestra función r sub teta teta, que entonces aquí la voy a colocar. Yo creo que va a ser mejor que hagamos lo siguiente, y es a colocarlo por aquí en una nueva página, porque si no esta cosa se empieza a trabar. Prefiero más bien que lo tengamos bien funcionando. Entonces aquí tendríamos menos 1 más r sobre 2a. Tendríamos menos a' sobre a, ¿verdad? Más b' sobre b. Y luego tendríamos más 1 sobre a. Y esto correspondería, ya sabemos que sería nuestro elemento r sub teta teta, ¿sí? Pero el elemento r sub teta teta, desde el punto de vista físico, también lo teníamos calculado ya. Y r sub teta teta era correspondientemente este valor de acá, que es menos 4 pi g por la densidad, por la presión, por r cuadrado, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es justamente a reutilizar esta expresión. Y entonces nos va a quedar en términos de las características físicas de la estrella, ¿no? Entonces tendríamos menos la densidad de energía, la presión y el radio al cuadrado. Entonces, pues ya lo que podríamos hacer aquí es introducir todo lo que ya sabemos, pero lo podemos hacer si quieren paso por paso. Entonces podríamos averiguar primero qué significaría tener a' sobre a, o bueno, inclusive podríamos agregar aquí el signo negativo, ¿listo? ¿Qué sería tener a' sobre a? Pues tener a' sobre a, fíjense que tenemos aquí nuestro a', y aquí tenemos nuestro a, aquí tenemos un menos, que con el menos de allí se va a ir, ¿verdad? Entonces tendríamos signo más. Y entonces aquí podríamos cancelar uno de estos términos, ¿vale? Y me quedaría este término que está aquí. Eso quiere decir que entonces podríamos simplemente reescribirlo como 1 menos 2 veces g, la función de masa dependiendo del radio, sobre el radio. Todo esto elevado a la menos 1, ¿verdad? Y luego pues tendríamos el paréntesis o el factor que correspondería al otro término, ¿no? Entonces aquí tendríamos 2g m' de r sobre r y cerraríamos. ¿Listo? Ahora también nos damos cuenta que, fíjense que uno de los elementos que está acompañado también de este factor es este factor común r sobre 2a, así que podríamos agregarlo acá. Ya que lo tenemos, pues agreguémoslo. Entonces tendríamos menos r sobre 2 veces a. ¿Listo?
Eso quiere decir entonces que tendríamos que multiplicar por un R y dividir entre un 2A, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? Entonces, si hacemos ese trabajo y utilizamos esta expresión de aquí de nuevo, entonces sobre A, ¿sí? Lo que nos va a quedar particularmente pues va a ser simplemente este término de aquí, ¿listo? ¿Por qué? Porque este término de aquí justamente corresponde a A, y si lo vamos a dividir entre A, pues este término se cancela, ¿vale? Quiere decir que vamos a dividir todo esto entre 2A y lo vamos a multiplicar por R, ¿listo? Entonces ya sabemos que este término se va con este término, ¿sí? Este 2 con este 2 también se nos va a ir, y lo único que tenemos que hacer es multiplicar entonces por la R, de tal manera que entonces lo que nos va a quedar va a ser G, la función de masa, m de R, menos G y la función de masa primada de R. ¿Listo? De esa manera ya tendríamos entonces este primer término, que se ve un poco complicado. Fíjense que termina siendo de hecho algo bastante más simple, ¿no? Y pues también de hecho a partir de aquí, dado que alguien se podría preguntar aquí a qué corresponde justamente la derivada de la función masa, pues esto justamente ya sabemos que corresponde a la derivada de la función de masa con respecto al radio, pero eso justamente fue uno de nuestros apuntes que les dije al final del día de ayer, y es que eso correspondería a este factor de 4πr cuadrado por la densidad de energía. ¿Listo? Eso quiere decir que aquí tendríamos 4π por R cuadrado por la densidad de energía dependiente de, en este caso, nuestro radio, ¿no? Y entonces si introducimos esto acá, pues nos quedaría esto mismo multiplicado por el factor de G, ¿vale? Eso quiere decir que tendríamos simplemente G m R sobre R menos, y entonces aquí tendríamos 4πg por R cuadrado por la densidad de energía ρ de R, ¿listo? Y ya entonces estaríamos allí. Entonces introducimos esto y además introducimos lo que ya sabemos sobre la información de beta prima sobre B, que es el último término que dijimos que estaba justo acá. Entonces, reemplazando todo esto, a lo que llegaremos será a lo siguiente. Entonces, de esta ecuación pasaremos a lo siguiente. Entonces tendremos menos 1, ¿vale? Más, y luego tendremos este factor GMR sobre R, ¿listo? Menos 4 πg R cuadrado densidad de energía R, ¿listo? Vale, perfecto. Y luego tendríamos entonces el factor este de acá, ¿sí? Multiplicado por R sobre 2A, ¿listo? Recordemos que A es esto, este valor a la menos 1 quiere decir que si está dividiendo lo invertiríamos y pasaría al numerador, entonces estaría arriba, y entonces tendríamos algo de la siguiente manera. Entonces nos quedaría algo como más 1 menos 2 veces G, nuestra función de masa sobre el radio, ¿listo? Y todo esto multiplicado por B' sobre B, que B' sobre B ya dijimos que justamente está relacionado con la derivada de la presión, y la suma entonces de la presión con la densidad de energía, que sería justamente el cálculo que ya habíamos hecho, ¿listo? Y luego le tenemos que sumar el factor de 1 sobre A, pero pues otra vez 1 sobre A viene siendo el mismo elemento que tenemos acá. Eso quiere decir que tenemos entonces 1 menos 2 veces G, la función m de R sobre R, listo. Cerramos y todo esto sería igual entonces a menos 4π G ρ menos P por R cuadrado, listo, que sería el lado derecho de nuestra ecuación. Entonces fíjense que aquí lo que acabamos de hacer fue sacar toda la información física y geométrica a partir del tensor de Ricci, las ecuaciones de campo de Einstein, entonces nos llevaron justamente a esta ecuación diferencial que relaciona las presiones, las densidades de energía, la variable que en este caso sería la coordenada radial, y también las funciones de masa, ¿listo? Entonces, si factorizamos y hacemos un poco de factor común como tal a todos estos términos, entonces llegaremos a la siguiente expresión. Entonces tendremos algo de la siguiente manera. Ustedes ya pueden jugar con esto, ya es un poco más fácil de desarrollar, ya es mera álgebra. Y entonces llegaremos a esta estructura que tenemos por aquí. Menos 4πg ρ de R por R cuadrado igual a menos 4πg de ρ menos P, y esto por R cuadrado. ¿Listo? Entonces
pueden hacer el trabajo de pasar de esta línea a esta línea, no es nada del otro mundo, solamente es factorizar los elementos en común y ya. Y si hacemos otra vez de nuevo un poco más de álgebra y malabares, entonces podemos llegar justamente a una de las expresiones que de hecho son más reconocidas en estos tipos de ecuaciones fundamentales de la astrofísica newtoniana. ¿Listo? Y entonces podemos dejar esta ecuación en términos de lo siguiente. Entonces si hacemos un poco más de álgebra, podemos llegar rápidamente a la siguiente expresión. Entonces llegaríamos a un factor aquí que sería depresión sobre densidad de energía. ¿Listo? Como una especie, esta relación, si lo recordamos, de la termodinámica viene dada por la ecuación de estado. ¿Listo? Justamente del fluido que estamos nosotros analizando. Lo tendríamos 4πr cuadrado por P de R, la presión de nuevo, la masa y todo esto en factor. ¿Listo? Y por último, nuestro último factor sería 1 menos 2 veces G M de R sobre R y todo esto elevado a la menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo bonito particularmente de esta ecuación? Esta ecuación tiene una información bastante bella y es bastante interesante porque, de hecho, particularmente esta ecuación que ustedes están viendo justo en este momento es la ecuación fundamental de la astrofísica newtoniana con las correcciones de la relatividad general. ¿Listo? O sea que esta ecuación preciosamente es prácticamente una de las correcciones más bonitas que nosotros hemos hecho, particularmente para la astrofísica de las estrellas. ¿Listo? Entonces la astrofísica, en este caso, relacionada con el carácter newtoniano, lo que podríamos decir la aproximación débil, ¿cierto? Newtoniano, más lo que tendríamos como corrección de la relatividad general, ¿no? Corrección de la relatividad general. ¿Listo? Pues vale, perfecto. Y si nos damos cuenta, aquí lo que podemos ver, a pesar de que parezca una ecuación diferencial bastante compleja, sí, es que ya relacionamos justamente características que podemos nosotros asociar a estas componentes, ¿no? Que aparecen allí. A la densidad de energía, a la presión, a la masa particularmente, y a la coordenada radial que también estamos relacionando. ¿Listo? Sería algo interesante y les propondría que lo hicieran, ojalá como un ejercicio, ustedes, pasar de aquí a aquí. ¿Listo? Este paso de pasar justo de esta línea anterior a acá es un juego, un jugueteo interesante de factorización que de pronto puede llevar algunas líneas, pero pues lo podrían hacer también como un ejercicio propuesto. ¿Listo? Entonces, luego para las estrellas, estos tipos de estrellas a las cuales usualmente se le aplica este tipo de astrofísica que acabamos de relacionar, son las famosas estrellas isotrópicas. ¿Listo? Las cuales son, o están relacionadas con la cantidad de entropía por núcleo. Entonces aquí estamos relacionando esta famosa cantidad de entropía por núcleo que no varía en toda la estrella. ¿Listo? O sea que tenemos de alguna u otra manera una relación prácticamente uniforme de lo que sería justamente este cambio entrópico por cada núcleo en el cual nosotros estamos considerando pues de la estrella. ¿Listo? Esta es una aproximación bastante útil, de hecho, para el estudio de las estrellas comunes de tipo, en este diagrama de Hertzsprung-Russell, de tipo O, B, A, F, G, KM. Entonces, digamos que dentro de los últimos esquemas, por ejemplo, de estrellas que nosotros llamamos, entre comillas, normales o de baja energía, entonces pues podemos considerar justamente estas aproximaciones, ¿no? Entonces, allí podríamos ya hacer una aproximación bastante bonita, ¿vale? Además de ello, también estos tipos de estrellas representan, pues, digamos, o usualmente se asocian a dos características o dos tipos de estrellas, que son las estrellas. En primer lugar son las estrellas al cero absoluto, pues da la uniformidad de la cual estamos hablando, ¿listo? Que estas suceden cuando una estrella acaba su potencial termonuclear, ¿listo? Y estas se pueden convertir en una enana blanca absoluto.
en una enana blanca o en una estrella de neutrones. ¿Listo? Entonces aquí digamos que estaríamos diciendo que este factor de potencial tiene un decrecimiento, ¿vale? Dado por, bueno, un potencial, vamos a colocarle aquí termonuclear, ¿sí? Y esto genera entonces la aparición de lo que podría ser una enana blanca. Ya vamos a ver mucho más adelante algunos más detalles sobre esto, sobre la construcción de estas enanas blancas, cuáles son esos casos límite, y también de las estrellas de neutrones, por ejemplo. ¿Listo? Tomar esto por aquí, listo. Y pues aquí particularmente la temperatura es esencialmente, perdón, la temperatura, estamos hablando sobre un margen particularmente bastante cercano a lo que sería el cero absoluto, ¿no? Lo que nosotros llamamos aproximadamente el 0K, 0 Kelvin, ¿sí? De acuerdo con el teorema de Nernst, la entropía por núcleo luego será cero a través de la estrella cuando estamos sobre este margen, ¿no? Entonces si recordamos por allí justamente de la termodinámica, sabemos que del teorema de Nernst existe justamente una relación entre estas características, tanto de temperatura como de entropía, y pues estaríamos abarcando justamente una entropía por núcleo pues aproximadamente cerca al cero, ¿no? Listo, y los otros tipos de estrellas que nosotros tenemos serían los tipos de estrellas en equilibrio, y aquí viene otra palabra termodinámica interesante, equilibrio convectivo. ¿Listo? Convectivo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí lo que sucede es que si el mecanismo, bueno, si el mecanismo más eficiente para la transferencia de energía dentro de la estrella es de tipo convectivo, ¿listo? Cuando estamos hablando de estos intercambios o transformaciones de energía, ¿listo? De tipo convectivo. Entonces luego en equilibrio la entropía por núcleo debe ser cercanamente a una constante. Aquí ya no estamos hablando de que tenemos una entropía por núcleo cercana a cero, sino que será cercana a una constante. ¿Listo? Una entropía por núcleo, vamos a colocarle por núcleo cercana a una constante. ¿Listo? A través de la estrella. Porque de otra manera, un elemento pequeño del fluido contenido, digamos, por ejemplo, vamos a colocarle a nucleones, y ya sabemos a qué estamos hablando de nucleones, porque esa justamente fue nuestra primera parte del curso, ¿no? Pues podría ganar o perder una energía que va a estar relacionada con justamente la cantidad de nucleones que tendrá la estrella y multiplicada por esta variación de entropía. ¿Listo? Sobre la temperatura. ¿Listo? Cuando se transporta de una parte de la estrella a otra. Entonces, digamos que de alguna forma estas formas de transformación de energía de tipo convectivo van a tener unas energías relacionadas o proporcionales justamente a la cantidad de nucleones que la estrella posea y ese factor que aparece allí. ¿Listo? Las estrellas supermasivas son generalmente asumidas para estar en equilibrio convectivo. Entonces, de una u otra manera, toda esta información se nos puede, digamos que resumir en que podríamos nosotros trabajar sobre los que se llaman estrellas supermasivas. ¿Listo? Supermasivas. ¿Listo? Vale, otros apuntes a ver qué tengo por aquí pronto que sean interesantes. Además, bueno, aquí también tengo un apunte interesante. Además, también se puede asumir en estos cálculos que las estrellas consideradas tienen una composición química que es constante en la estrella. Bajo estos tipos de esquemas, usualmente en física, pues si no es necesario de pronto utilizar cuáles son las composiciones químicas cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hablar sobre las capas de las estrellas, que vemos que son varias y dependerán también la densidad justamente de estas capas, en qué posición están dentro de la estrella, pues la composición química usualmente se valora como constante. ¿Listo? Composición química constante. ¿Listo? Vale, perfecto. Siendo así, entonces, que lo que podemos nosotros decir es que para la condición que nosotros habíamos dado el día de ayer, justamente esta, la masa relacionada justamente dentro de la estrella, y la condición entonces de que si nosotros tomamos justamente la masa evaluada exactamente en cero, pues este valor pues será de cero, ¿sí? Y junto con la presión, que la presión, si nos dimos cuenta justo en esta ecuación a la cual acabamos de llegar, a esta ecuación diferencial, la presión depende
de la densidad de energía, se puede determinar cualquiera de las características. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que bajo la condición que les acabé de mencionar, esta condición que está acá, bajo la dependencia que sabemos y que podemos deducir justamente de esta ecuación de que la presión va a depender como ecuación de estado de la densidad de energía, ¿sí? Y dado que esta ecuación diferencial nos está relacionando todo esto, pues podemos nosotros tener la información o podemos calcular de allí pues justamente cualquiera de estas tres cantidades, la densidad de energía, la masa de la estrella o la presión particularmente de la estrella a través de la estrella una vez especifiquen pues las condiciones iniciales relacionadas con usualmente y de hecho lo coloco aquí en voy a colocarlo en azul, importante, la condición inicial de las densidades iniciales del sistema. Esta condición son de las condiciones más importantes que se tienen justamente en el momento de entrar la física en cuestión de las estrellas. ¿Listo? Condiciones iniciales para la densidad. Y es allí justamente donde nosotros estamos abordando cuáles son esas características o este polvo cósmico, ¿no?, que empieza a generar justamente la formación y estructura estelar. ¿Listo? Entonces las ecuaciones diferenciales que nosotros tenemos acá y m' de r, que sería esta de aquí, ¿listo? Deben ser integrados desde el centro de la estrella hasta pues un valor, vamos a decir, r minúscula igual a r mayúscula, ¿sí? O sea, quiere decir que r toma el valor del radio de la estrella con una densidad central que sería correspondiente a esta densidad de aquí, ¿no?, como condición inicial. Entonces vamos a llamar a esta densidad central. Entonces, claro, lo que nosotros estamos aquí haciendo es barrer toda la estrella desde el centro, ¿vale?, hasta pues el valor límite del radio como tal, radio estelar. ¿Listo? Perfecto. Listo. Ahora, por otro lado, lo que podemos nosotros también analizar de la ecuación que ya habíamos obtenido anteriormente, pero ya no esta, sino esta de aquí. Vamos a ver qué me permite rayar por aquí, que no pase nada raro. Oh, chocos. Sí, por aquí siempre pasa algo. Entonces, de pronto hacia este lado, vamos a ver, esperen. Sí, hacia este lado creo que funciona. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros acá? Entonces, vale, a partir de aquí, fíjense que la información que nosotros tenemos es que B', que era la otra ecuación diferencial, B' sobre B era igual a menos 2 veces P' sobre P más ρ, ¿verdad? Pero nosotros, de la última ecuación que tenemos aquí deducida, también tenemos a qué equivale tener justamente P', ¿sí? Y P', si nos damos cuenta, pues simplemente es pasar a dividir este R cuadrado y tener este menos acá. Quiere decir que si lo relacionamos con este factor que aparece acá, lo que vamos a encontrar es algo interesante, ¿vale? Entonces, esta parte, ¿a qué correspondería? El elemento B' de R, que sería la otra ecuación diferencial que estaríamos asociando, sería igual, aquí tenemos un menos, pero si nos damos cuenta por allí también tenemos un menos, entonces quedaría convertido en un más, y entonces tendríamos simplemente dos veces la presión más la densidad de energía, y todo esto quedaría factor común entonces de G, de la función de la masa, R cuadrado, luego tendríamos por aquí densidad más presión, y todo esto factor de 1 más 4pi por R cubo, que tal vez que nos empiece a trabar esto, sobre nuestra función de masa, ¿verdad? Y todo esto multiplicado por 1 menos 2 veces G, nuestra función de masa, sobre R elevado a la menos 1. ¿Listo? Entonces, a partir de esta ecuación, pues podemos ya deducir simplemente pues aquí operando los términos correspondientes. Aquí, por ejemplo, podemos anular este término con ese término y operando pues ya los términos llegaríamos a una estructura que tiene la siguiente pinta. ¿Listo? Entonces quería una ecuación diferencial B' sobre B, que quería igual a 2 veces G, ¿sí?, que aparece acá, sobre R cuadrado, que sería este R cuadrado de acá, y podemos entrar a multiplicar, por ejemplo, este factor de masa. ¿Listo? Entonces quería una función de masa mr más 4pi r cubo por la presión. ¿Listo? Cierro por acá. Y esto menos 2 veces g, función de masa, r, sobre, no aparece, ya, r, y todo esto le va a la menos 1. ¿Listo?
Entonces aquí ya tendríamos la estructura de esta ecuación diferencial, ¿vale? Entonces a partir de allí, pues lo que podríamos hacer es, pues, resolver la ecuación diferencial para b, particularmente, ¿no? Ya sabemos que b sería una función que depende de el radio. Entonces, pues hagamos la ecuación diferencial. Entonces, ecuación diferencial, vamos a llamar a esta 2. ¿Listo? Ecuación diferencial 1, primero que tendríamos sería esta, pero ya sería la ecuación general. Dadas las condiciones iniciales, las tomamos y pues resolvemos. Para esta entonces, ¿qué haríamos? Entonces, vamos a hacerle un copy paste. Entonces tendríamos aquí 1 sobre b, voy a colocarlo detenidamente, y aquí tendremos entonces la derivada de b con respecto de r, ¿cierto? Y tenemos por otro lado entonces 2 veces g r cuadrado, tenemos mr más 4pi r cubo por la presión, quería utilizar unos corchetes cerrados más bien, 1 menos 2 veces g, función de masa, y todo esto sobre r a la menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí nosotros? Pues lo que podríamos hacer es, dado que tenemos aquí una función, justamente una función de variables separables, pues podríamos entonces multiplicar por un dr y nos quedaría simplemente la función. Vamos a dejarlo para escribir menos db sobre b, ¿verdad? Multiplicado por todo este término que aparece acá, por un dr, ¿no? Entonces, por un dr por acá. Y ya lo que vamos a hacer a continuación sería integrar de ambos lados. Integramos entonces aquí en este caso e integramos aquí también en este caso. ¿Listo? La condición que nosotros estaríamos tomando aquí, si nos damos cuenta, a diferencia de barrer todo el radio, particularmente de la estrella desde el centro hasta la estrella particularmente que ofrece esta ecuación, ¿sí? El génesis de esta va relacionado justamente sobre barrer los términos radiales, pero correspondientes desde la superficie o desde el R que nosotros estemos asumiendo hasta el infinito. ¿Listo? Entonces tendríamos que hacer pues particularmente esta solución. Ya sabemos que la integral de esta ecuación de acá es un logaritmo, entonces tendríamos logaritmo de b de r a infinito, ¿verdad? Y luego por otro lado tendríamos entonces pues la integral también de lo mismo que aparece aquí, de r a infinito de r, ¿no? Cuando me refiero a este paréntesis cerrado es toda esta información que está acá, ¿verdad? Listo, aquí está, ¿vale? Y entonces, usualmente lo que se asume para este cálculo, pues entonces es que nuestra función b va a converger en el infinito, ¿listo? Y se va a aproximar a ser 1, ¿vale? Entonces, usualmente la asumimos como 1, y bajo esta aproximación, pues lo que estamos diciendo entonces es que este coeficiente en el infinito converge justamente hacia un valor unitario, ¿listo? De tal manera que entonces, cuando tomamos el logaritmo de infinito menos logaritmo de, en este caso, b de r, de la misma integral, entonces vamos a colocar aquí dr, ¿sí? Ya tenemos que este valor equivaldría a 1 y luego tendríamos este menos logaritmo de b de r, ¿listo? Ya que lo que nos restaría sería simplemente despejar entonces br, ¿no? Y de esta manera, pues lo que tendríamos entonces, perdón, aquí esto sería 1 y aquí entonces tendríamos logaritmo de 1, que es donde entonces todo este término se nos iría a 0, ¿listo? Entonces, ahora sí, si pasamos este menos del otro lado, y entonces nos quedaría algo de la forma logaritmo de b de r igual a menos la integral que tenemos acá de r infinito de r, pues ya simplemente lo que podríamos hacer sería sacar una función exponencial o aplicar la función exponencial de ambos lados, y entonces lo que quedaría sería la función b de r exponencial de, y aquí tendríamos entonces menos la integral que nosotros tendríamos aquí construida, que sería entonces 2 veces g sobre r cuadrado. Listo, aquí tendríamos, bueno, prefiero más bien, para no pasar lo mismo de siempre, ya que estamos evaluando el límite de la integral, que sería r, llamemos a esto más bien r', ¿listo? Que no se confunda con una derivada ni nada, simplemente es el cambio de notación, ¿vale? Para que no nos confundamos con el límite de integración. Entonces tendríamos 4pi r' a la 3, y esto sería por la presión
ordena R', ¿cierto? Cerramos y de hecho lo de derecho es de acá arriba. Bueno, y entonces aquí tendríamos 1 menos 2 veces G, la función de masa, ¿vale? Correspondiente a R', sería este de acá. Todo esto a la menos 1 y todo esto por el diferencial R'. ¿Listo? Y ya. Entonces, aquí ya tendríamos construido. Esperen que, o si no me va a dar algo, coloquemos el prima, el prima y el prima por acá. Listo, ahora sí. Entonces, aquí ya tendríamos construida nuestra solución para la función P de R. ¿Listo? Entonces ya tenemos así la solución completa. Ya tenemos tanto para la función A, la información para la función A, y también tenemos la información para la función B. ¿Listo? Ahora para el caso fuera de la estrella, entonces vamos a colocarle aquí el caso fuera de la estrella. Entonces la función P de R y ρ de R, lo que les comentaba, era justamente pues que desaparecen, ¿no? Estas funciones efectivamente fuera de la estrella van a desaparecer, puesto que no existen esas cantidades fuera justamente pues de la estrella. ¿Sí? No tendría sentido que tuviéramos presión y densidad de energía, pues dado que nos encontramos fuera de la estrella, ¿vale? Y entonces lo que nosotros podemos asumir es que si esto pues justamente va a ser 0, entonces la función m de r es ahora una constante, que pues sería o correspondería justamente a la función de masa que habíamos hecho el ejemplo el día de ayer, con una r específica que sería justamente pues el radio de la estrella, ¿no? El radio de la estrella. ¿Listo? Así entonces se tiene que de b de r, esta función b de r, desapareciendo en este caso nuestra p, ¿sí? Dadas las condiciones que estamos diciendo, justamente para el caso fuera de la estrella que estamos diciendo de esta ecuación diferencial. Entonces, pues lo que tendríamos sería que nuestra p sería 0, o sea, nuestra p de r sería 0, por tanto desaparecería este valor. Bueno, aquí lo tenemos como p', desaparecería este valor, listo. Y simplemente nos quedaríamos con estos valores que ya serían unas constantes tanto para este valor de masa como para este valor de masa, listo. Y lo que nos quedaría entonces sería una función b de r que tendría la siguiente forma. Entonces quedaría algo como menos r hasta infinito, integral de 2g. Aquí tendríamos entonces la función m, pero de r mayúscula, ya que estamos tomando justamente la condición exterior de la estrella, fuera de la estrella, colocar aquí m', y lo que aquí tendríamos entonces menos un medio, que sería, perdón, 1 menos 2 g m de r mayúscula sobre r' de nuevo, y todo esto elevado a la menos 1, ¿listo? Fíjense que lo único que pasó fue que todo este elemento se nos fue a 0. Tendríamos de r' y todo esto cerrado. ¿Listo? Entonces, ahora si les parece y hacemos rápidamente aquí un cambio de variable. ¿Listo? Y consideramos entonces, por ejemplo, a la función phi como 1 menos 2g m, en este caso de r mayúscula sobre r. ¿Listo? Entonces, pues si sacamos el diferencial de esto, simplemente sería entonces 2g m de r y todo esto r cuadrado de r. ¿Listo? ¿Esto por qué? ¿O con qué fin? Pues porque fíjense que de hecho es la estructura que aparece tanto dentro, ¿cierto? Es lo que aparece acá, como lo que aparece acá, que sería nuestro cambio de variable, ¿vale? Entonces, de esa manera, fíjense que esta construcción nos permitiría reescribir entonces la función b de r de la siguiente manera. Pues tendríamos menos de r a infinito de la función que sería entonces de phi sobre, de phi sería este pedazo, y luego tenemos esta función pero elevado a la menos 1, o sea que sería sobre phi. ¿Listo? Entonces, si solucionamos esta ecuación, rápidamente llegamos a que eso sería menos logaritmo de phi, y ya sabemos que lo vamos a evaluar de r hasta infinito. ¿Listo?
Pero esto, a su vez, ya sabemos entonces que es el exponencial del logaritmo de 1 menos 2 veces g m de r sobre r. Entonces, evaluado de r hasta infinito de nuevo, ¿vale? Entonces, hacemos un poquito más de matemáticas y entonces eso sería exponencial de menos logaritmo de 1 menos 2 veces g m de r, y primero vamos a evaluar en infinito, quiere decir que esto lo vamos a dividir entre infinito, pero pues número dividido entre infinito, ya sabemos que eso se nos va a 0, o sea que tendríamos logaritmo de 1. Y logaritmo de 1 ya sabemos que también se nos va como tal toda la expresión a 0. ¿Listo? Y por otro lado tendríamos entonces menos logaritmo de 1 menos 2 veces g m de r sobre r, que sería nuestra siguiente función. ¿Listo? De esa manera, lo que nos quería sería algo de esta forma exponencial. Entonces tendríamos este menos por este menos, sería más logaritmo de 1 menos 2 veces g m de r mayúscula sobre r, ¿sí? Y esto, pues finalmente no es ni más ni menos que, aplicando las propiedades de los exponenciales y los logaritmos, pues no es ni más ni menos que simplemente tener como solución que b de r va a ser igual a 1 menos 2 veces g m de r sobre r. ¿Listo? Y ya tendríamos entonces nuestra solución completa para b. ¿Listo? Que de hecho, como nota curiosa, si lo comparamos por ejemplo con la solución que habíamos tenido para A, si nos damos cuenta es la misma pero invertida, ¿no? Entonces aquí lo que tendríamos sería justamente a a la menos 1 de r, pues donde ya sabemos que para este caso r tiene que ser mayor o igual al radio de la estrella. ¿Listo? Entonces hay algo muy bonito y muy interesante, y es que si nosotros recordamos, de hecho, que les comentaba la clase de ayer justamente, y es que sobre la métrica, cuando nosotros introducimos desde en primera instancia las estrellas estáticas esféricamente simétricas, ¿sí? Y dado que introducimos esta métrica que sería esta de aquí, ¿verdad? Estos términos que nosotros ya tenemos correspondientes tanto para B como para A, de lo que acabamos nosotros de deducir, ¿sí? Si nos damos cuenta, es bastante similar a lo que nosotros aplicamos justamente en algún momento para los agujeros negros, ¿no? Bueno, particularmente para el agujero negro de Schwarzschild. ¿Listo? Entonces, luego ya que aquí, entonces, m de r está relacionado con la masa de la estrella, debida entonces por la energía total de la estrella, podríamos decirlo de una u otra manera. Entonces, aquí lo que proponen algunos libros, también lo propone Weinberg, es decir, vale, pues si esta es la masa como tal, total, o relacionada con la energía total de la estrella, pues vamos a renombrarla con una m mayúscula, ¿listo? Que simplemente va a ser la misma masa que nosotros tenemos como función, pero evaluada justamente sobre el radio de la estrella, que no es ni más ni menos que la misma estructura que ya habíamos hecho, que sería pi r cuadrado, ¿listo? De r, ¿listo? Lo cual es justo la solución exterior familiar de Schwarzschild, ¿listo? Es la solución exterior familiar de el caso de Schwarzschild, que nosotros ya hemos hecho una vez para agujeros negros, ¿sí? Entonces, para agujeros negros. ¿Listo? Entonces, sí nos damos cuenta que hay una correspondencia muy bonita en cuanto a este aspecto. ¿Listo? Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta m, que debe incluir la energía del campo gravitacional, solo lo hace por una densidad de energía de la materia, ¿sí? Entonces aquí solamente estamos tomando una densidad de energía material, ¿sí? Si quieren llamarlo así, densidad de energía material. ¿Listo? La densidad de energía de la materia, ρ de r, y que depende de una componente espacial, en este caso que sería la coordenada radial. Luego, esta no responde como tal a una energía total de la materia para m, porque nos faltaría incluir la energía, pongámosle aquí más la energía del campo gravitacional, entonces más la energía del campo gravitacional, y le colocamos un signo de interrogación.
¿sí? Entonces para ello es conveniente tomar un pequeño elemento de volumen y añadiendo así las energías de cada elemento medido en un marco de referencia inercial. Y es como el truco que nosotros podemos hacer para completar como tal este cálculo. Entonces luego, dado que entonces nosotros tenemos aquí que la masa total material o de la materia, ¿vale? Es igual entonces a la integral de lo que nosotros ya sabemos, la densidad por el diferencial de volumen, ¿listo? Pero nosotros ya sabemos que cuando estamos trabajando justamente estos espacios en relatividad general, pues lo que tenemos que hacer entonces es convertir este diferencial de volumen y agregarle, aparte de cada una de las coordenadas incluidas, lo que sería como el especie de jacobiano, ¿no? En este marco, en este cambio, digamos, de marco de referencia inercial. Por tanto, tenemos que añadir este factor de menos g, que usualmente pues aparecen dentro de estas ecuaciones. Y luego entonces tendríamos nuestro dr, nuestro de teta y nuestro de phi. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente pues lo que estamos haciendo es trabajar en coordenadas esféricas y ya sabemos que aquí en este jacobiano van a venir incluidos los factores que van a corregir la dimensión de estas coordenadas angulares. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a hacer un momentito. Entonces recordemos que esto simplemente es como plantear el esquema general en coordenadas esféricas. Entonces como tener una esfera por aquí. Entonces aquí planteamos por ejemplo la coordenada radial y entonces aquí tendríamos lo que sería la coordenada angular phi relacionada con el, vamos a decir, con el plano XY, XYZ, ¿listo? Y la coordenada angular θ, que estaría relacionada con el vector hasta pues lo que sería el eje Z. ¿Sí? Entonces ya sabemos nosotros que de coordenadas, en este caso esféricas, pues θ iría de 0 a pi y phi particularmente iría de 0 a 2pi. ¿Listo? Entonces θ barrería, como quien dice, hasta la mitad, ¿cierto? Y entonces phi lo que haría sería barrer toda la esfera. ¿Listo? Entonces, vale, lo que haríamos entonces sería decir, ok, entonces, ¿a qué equivaldría como tal este elemento raíz de menos g? ¿Listo? Entonces el elemento raíz de menos g ya sabemos que esto corresponde particularmente, el determinante. Esto es un determinante, o sea, uno notacionalmente recuerden que lo coloca así, pero aquí realmente lo que estamos teniendo en cuenta es el determinante del tensor métrico, ¿sí? Y el determinante del tensor métrico, en este caso, va a estar relacionado entonces con lo que sería simplemente la multiplicación de todos los elementos de la diagonal principal, porque son los únicos justamente que sobreviven. Entonces tendremos G00, por G11, por G22, por G33 y todo esto en raíz, ¿verdad? Y donde en este caso cada componente, dado lo que nosotros ya conocemos, entonces pues vale, ¿a qué equivale G00, G11, G22, G33? Pues para este caso, y dada la condición que nosotros estamos colocando, ya lo habíamos dicho, G00 equivalía a menos BR, G11 equivalía a AR, ¿verdad? Y G22 equivalía a R cuadrado y G33 R cuadrado seno cuadrado de teta. ¿Listo? Eso quiere decir que si introducimos ya la corrección para el jacobiano con estas consideraciones de nuestra métrica, entonces nos quedaría algo de la siguiente forma. Entonces nos quedaría menos AR, ¿cierto? Que sería para el término, en este caso, de G11, ¿sí? Y para el caso G00 tendríamos menos BR, signo negativo, y para G22 R cuadrado, para G33 R cuadrado seno cuadrado de teta, y todo esto en raíz, ¿listo? Si multiplicamos todo esto, lo que nos daría sería algo de la forma entonces R a la 4 seno cuadrado de teta, y multiplicado por AR y BR, ¿listo? Perfecto. Y entonces, ya lo que podemos decir entonces es que raíz de menos g lo que nos daría sería r cuadrado seno de teta y nos daría una raíz además de nuestra función a de r y b de r también que está por acá. ¿Listo? Fíjense que aquí ya sacamos dimensionalmente las unidades correctas, lo que nosotros ya sabemos que usualmente aparece con el jacobiano para coordenadas esféricas, que es este factor, pero además entonces de este factor viene incluido este plus, ¿cierto? Que hace referencia a nuestro elemento de la métrica, ¿no? Dadas las consideraciones que hicimos. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Entonces que la nueva definición de la masa material
o de la materia, si quieren decir más bien. Entonces sería igual a la integral de 0 a r, listo, barriendo justamente de 0 al radio de la estrella, de raíz de a de r por b de r, listo, todo esto en raíz, y esto por r cuadrado, y luego tendríamos entonces rho de r por dr, listo, y ya las otras integrales que sabemos que aparecen acá, que sería seno de teta, y la integral de 0 a 2pi relacionada con nuestro diferencial de phi. ¿Vale? Entonces, pues nada, simplemente si nosotros ya sabemos resolver estas dos partes de aquí, pues entonces a lo que llegaremos será que, pues finalmente tendremos un factor de 4pi, ¿no? Que sale justamente de acá. O sea, eso quiere decir que nuestro término de masa de materia será de 0 a r, la función 4pi, r cuadrado, y la raíz de AR por BR, todo esto en raíz, y esto multiplicado por la densidad de energía dependiente del radio por nuestro diferencial de radio. Y aquí ya tendríamos entonces la corrección. Fíjense que aquí, con respecto a la nota que les estaba diciendo hace un momento, no solamente tenemos la densidad de energía material respecto a ρ, que era inicialmente esta, sino que también estamos agregando la energía relacionada con el campo gravitacional. Y esa energía relacionada con el campo gravitacional viene dada por justamente la raíz de A, R, y B, R también que le tenemos acá. ¿Listo? Entonces puede considerarse como una energía de campo. Ahora sí, o sea, esta masa de materia relaciona eh, la energía material dada por nuestro rho de r más, y entonces la del campo gravitacional. ¿Listo? Relacionada con nuestra raíz de A y B. ¿Listo? Entonces esta masa de la materia a veces no se suele utilizar tanto, y pues para estos cálculos pues que nosotros vamos a realizar, esta aproximación pues digamos que se puede obviar, pero para cálculos mucho más rigurosos pues lo que podemos hacer es utilizar esta definición mucho más genérica, y que de hecho es la correcta bajo este agregado de campos gravitacionales. ¿Listo? Entonces por ese lado pues para que lo tengamos en cuenta. Y ahora creo que ahora se nos viene entonces un punto donde vamos a estar relacionando algunas cosillas poco a poco relacionadas con termodinámica y cuántica. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta este punto, no sé si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Tienes preguntas? Listo, perfecto, perfecto. Listo, te agradezco mucho. Entonces, vale, continuamos. En estos 6 minuticos que quedan, entonces, pues nada, de esta manera, entonces, es más informativo comparar M, o sea, la masa que nosotros hemos tenido, con la energía M0, que tendría, digamos M sub 0, si las llamamos así, que tendría la materia de la estrella si se dispersara hasta el infinito. ¿Listo? Entonces, que hay una relación bastante usual que los autores suelen utilizar cuando estamos trabajando estos modelos estelares, y es la siguiente relación, y es esta M0 que usualmente definen, que está relacionada por una masa en reposo de un nucleón, ¿listo? M sub n, y también el número de nucleones de la estrella. Esta relación es bastante usual encontrarla, y como les digo, esta usualmente se compara, o es un marco de referencia comparativo con lo que sería entonces una energía M0 que tendría la materia de la estrella si se dispersara hasta el infinito. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? De alguna u otra manera sería esta cantidad de material que nosotros estamos considerando de la estrella de manera compactificada, ¿cierto? Esta M que nosotros dijimos acá, esta M estelar relacionada con el radio de la estrella, pero aquí lo que estaríamos diciendo sería esta masa que la estrella podría dispersar a lo largo del espacio, ¿sí? Por ejemplo, en una explosión cósmica. Entonces digamos que aquí
Esta relación, pues particularmente, enmarca al valor que usualmente se cataloga aproximadamente de 1,66 por 10 a la 24 gramos, que es la masa en reposo de un nucleón. ¿Listo? Vamos a tomarla como la masa en reposo de un nucleón. ¿Listo? Y n correspondería a el número de nucleones de una estrella. ¿Listo? Y de hecho, para calcular la cantidad o el número de nucleones de una estrella también hay una relación particularmente y está relacionada con lo que sería una corriente conservada de número de nucleones. ¿Sí? Esto habitualmente aparece bastante cuando hacemos estadística. ¿Sí? Entonces aquí la relación usual que nosotros tenemos, ya que estamos trabajando en un marco de relatividad general, nunca se nos olvide eso. Entonces, ya que estamos relacionando términos de masa, entonces aquí tendríamos que incluir, ya sabemos, nuestro factor de raíz de menos g, y tendríamos entonces una componente que vamos a llamar j supra 0, ¿listo? Y nuestras coordenadas. Fíjense, y es algo importante notar, que claramente este es un número adimensional, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que, comparándolo con este valor de aquí que tiene unidades dimensionales, pues simplemente es algo bastante similar a la misma cantidad de materia, simplemente que en términos adimensionales, ya que estamos aquí teniendo en cuenta es un número, ¿no? Particularmente el número de nucleones, ¿listo? De la estrella. Entonces, siendo así, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? Pues nosotros ya conocemos para este modelo cuál es el raíz de menos g que nosotros estamos tomando. Quiere decir que esto simplemente se convertiría, y solucionando los términos angulares que nosotros ya acabamos de resolver hace un momento, tendríamos que esto sería 4πr cuadrado raíz de AR PR, todo esto en raíz, y todo esto j supra 0 de la, bueno, esta función, evidentemente aquí, se me olvidó colocar, podría depender efectivamente de R, en qué punto particularmente de la estrella nos encontremos, ¿sí? Porque claramente esta corriente, vamos a colocarle Jn en general, vamos a colocarle supramol, ¿sí? Es la corriente conservada del número de nucleones, ¿sí? Recordemos que eso está un poco ligado también cuando uno hace mecánica teórica o mecánica clásica, justamente estas cantidades conservadas por medio de los hamiltonianos, ¿no? Entonces uno toma estas componentes temporales o las componentes cero para encontrar justamente estas cantidades conservadas, ¿no? Entonces es conveniente expresar esta J, vamos a colocarla aquí por conveniencia, podemos expresar esto en términos de la densidad numérica de nucleones adecuada n. ¿Listo? Entonces vamos a relacionar esto con lo que usualmente se conoce como una densidad numérica de nucleones. Vamos a colocarle de letra n minúscula. ¿Listo? La densidad, es decir, la densidad numérica de nucleones medida en un marco de referencia localmente inercial. ¿Listo? Esto lo estamos haciendo a un sistema localmente inercial en reposo en la estrella. ¿Listo? Quiere decir, no estamos montados sobre una nave ni estamos montados desde un sistema externo a la estrella, sino que estamos de por sí en la estrella. ¿Listo? Esto lo que nos permite es entonces relacionar justamente esta densidad numérica de nucleones por medio de lo siguiente, que nosotros ya habíamos relacionado hace poco, y es justamente los términos de las cuadrivelocidades. ¿Listo? Y estas cuadrivelocidades, esto lo podemos pensar de alguna u otra manera en electromagnetismo, por ejemplo, cuando entendíamos estas densidades de corriente, ¿verdad? Estas densidades de corriente o densidades numéricas se relacionaban justamente por una componente de velocidad, ¿sí? O lo podíamos ver como una rata de cambio justamente
en términos de las velocidades. Por eso es que de una u otra manera esto lo conocemos como una densidad de corriente, ¿vale? Perfecto. Entonces, de esta manera que tendríamos, de esta manera tendríamos que, dada la suma que nosotros tendríamos aquí implícitamente, sabemos que si expandiéramos a los términos U0, J supra 0, N, y luego tendríamos menos, más, o sea, más todos los otros términos, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos, ya que tenemos una suma así, tendríamos U1, J supra 1, N menos U2, J supra 2, N menos U3, J supra 3, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dentro de las consideraciones que nosotros dijimos desde un inicio, es que dado que estamos considerando un fluido perfecto, entonces estas ecuaciones se nos resumían. Creo que coloqué el apunte por, vamos a ver, está por aquí, tal vez está más atrás. No sé dónde lo dejé ahora, bueno, pongámoslo aquí de nuevo. Es que recordemos que al tener este sistema como un fluido estático, ¿no? Y perfectamente simétrico, entonces la única componente que iba a tener algún valor, pues iba a ser justamente la componente temporal y que iba a tener de valor -1. ¿Listo? Y donde el resto de componentes, y lo colocamos como cuadrivector, entonces simplemente iban a ser iguales a 0. ¿Listo? Eso quiere decir entonces que todos estos elementos se nos anulan y el único elemento que sobrevive viene siendo específicamente este U sub 0. Y U sub 0 vale -1 y eso quiere decir que menos por menos nos daría más. Y este J supra 0 pues sería justamente el que nosotros estaríamos teniendo en cuenta. ¿Listo? Bueno, claro, aquí hay un punto importante a tener en cuenta y es que nosotros de hecho ya habíamos calculado geométricamente, dada la condición a que era igual justamente la componente U sub 0 en términos de nuestro tensor métrico. ¿Sí? Que habíamos encontrado que U sub 0 era igual a raíz de B R. ¿Listo? Eso quiere decir que lo podemos introducir ya no desde la característica física, sino la característica geométrica que nosotros estamos utilizando en este caso. Y entonces de igual forma sería lo mismo que tenemos acá, pero entonces en términos de nuestro raíz de VR. ¿Listo? Entonces quiere decir que esto simplemente nos quedaría convertido en raíz de... ¿Alguien que está entrando por acá? Listo. Raíz de BR y todo esto multiplicado por la componente entonces J0N que está acá. Esto ya vamos a ver más adelante que esto va a ser de bastante utilidad, ¿vale? Y por algún fin es que lo estamos haciendo, así que no se preocupen de pronto que parezca esto bastante exótico. ¿Listo? Entonces para terminar, para dejar este pedazo acá, simplemente lo que vamos a hacer es pues expresar esto que nosotros tenemos acá, esta n, el número de nucleones de la estrella, n, en términos de esta n minúscula que acabamos de decir. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría reexpresada nuestra n mayúscula utilizando esto? Entonces nos quedará simplemente de 0 a r, de esto que tenemos acá, que sería 4pi por r cuadrado. Y luego fíjense que aquí, si despejamos nuestro j, entonces tendríamos n, nuestra n minúscula, la densidad numérica de nucleones, sobre raíz de b r, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tendríamos sería que este elemento dado aquí por la separación de la raíz se cancelaría con nuestro b y nos quedaría solamente la raíz de a, ¿listo? Y nos quedaría pues nuestra densidad numérica de nucleones, ¿listo? Y nuestro br. Y finalmente entonces podemos ya simplemente decir que esto sería de 0 a r, 4pi de r cuadrado, y finalmente este elemento de raíz de AR, ya sabemos que a qué equivale a R, entonces esto simplemente reemplazándolo me quedaría en términos de 2 veces G mr sobre R, y todo esto a la menos 1 medio. Listo, ya sabemos que esto va a la menos 1 multiplicado por esta raíz menos 1. ¿Listo? Entonces eso multiplicado por la densidad numérica de nucleones por el DR. Entonces ya tendríamos cómo calcular, una manera de calcular, pues particularmente el número de nucleones de la estrella, que ya sabemos que estaría relacionada con esta masa que tendría la materia de la estrella si se dispersara hasta el infinito. ¿Listo? Entonces así la densidad numérica propia
esta n de r es en general una función de la densidad propia ρ de r. ¿Listo? O sea, hay una relación particularmente entre ambos. Entonces la composición química y la entropía por nucleón, ¿vale? Estarían relacionados, por lo que n de r, tanto n de r, si consideramos justamente la composición química y la entropía por nucleón, que nosotros habíamos dicho anteriormente, entonces esto hace que n de r y n sean fijos, ¿listo? Sean fijos para una estrella constante entrópica, ¿no? La que habíamos dicho como condición justo eh, en la diapositiva anterior, ¿no? En esta ecuación que nosotros teníamos acá. Les habíamos dicho justamente que la composición química era constante, ¿verdad? Y entonces podríamos tomar pues justamente estas características a una composición química constante, pues una densidad numérica de nucleones y también entonces el número de nucleones de la estrella como fijos, ¿no? Para una constante, para una estrella con constante pues esa y composición química que también elegimos, dadas las condiciones que ya dijimos iniciales para la densidad. ¿Listo? Entonces, siendo así, lo dejamos ya expresado y es que la energía, particularmente entonces, de la estrella, la energía interna de la estrella está dada por lo que sería la masa m, ¿listo? Menos mn por n. Entonces fíjense que aquí lo que estamos haciendo, y ya ahora sí finalmente con esto cierro, es la comparación de lo que nosotros llamamos la m0 con la m mayúscula que acabamos de definir justamente hace un momento, ¿no? Entonces la m mayúscula, recordemos que era eso, simplemente era esta solución de la masa justamente para la densidad de energía material dada por la densidad de la estrella, ¿sí? Ya esta corrección recordemos que no la vamos a hacer, vamos a tomar a m justamente como la aproximación m, ¿listo? Sin la suma del campo gravitacional, y lo que único que estamos haciendo es comparándolo o haciendo la diferencia, encontrando la diferencia con la energía m0 que tendría la materia de la estrella si se dispersara hasta el infinito. ¿Listo? Esa cantidad de energía va a estar relacionada justamente por ambos términos de acá. Por eso es que llegamos a este punto de acá. ¿Listo? Alguien se podría preguntar de pronto, evidentemente, porque aquí no aparecen, estas unidades están como un poco raras porque esto es masa y esto es energía, pero recuerden que inicialmente consideramos que íbamos a utilizar unidades naturales, ¿no? Entonces, por eso esta relación que está acá. Entonces ya nuestro capítulo que va a venir más adelante va a empezar a encontrar justamente los términos de energía cinética y potenciales, o sea, las correcciones, de hecho, la forma más genérica en la cual nosotros podemos construir un modelo para una estrella, astrofísicamente, ¿sí? Con las correcciones de la relatividad general, pues que nos provee justamente este modelo. ¿Listo? Entonces aquí ya estamos metiéndonos un poquito también con ya estructuras termodinámicas. Más adelante también nos vamos a meter con algo de cuántica, pero pues bueno, aquí ya vamos en un buen camino. Entonces voy a cerrar aquí la grabación.